Hola familia, ¿qué tal? Este es un episodio más de nuestro podcast. Somos del Ministerio Internacional Nueva Vida. Estamos concluyendo nuestra época navideña ya. Los Reyes han venido y han sido buenos, a pesar de que nosotros no tanto, pero nos han traído el regalo hoy de tener un invitado que para mí es bastante especial porque es como mi hermano, mejor amigo y llevamos muchos años de conocernos ya. Cuando nos conocimos, pues eso, estábamos un poco más gorditos que ahora. Y teníamos más pelo, pero el Señor ha sido bueno a pesar de todas las cosas. Arbe Linares, bienvenido. Gracias de verdad, Gerson. Gracias también por la invitación y de verdad te considero también un hermano, como de mi familia. Y de verdad que hemos vivido muchísimas cosas juntos, o sea, por eso es que nos consideramos hermanos, porque desde que llegamos el mismo año a la iglesia, el mismo año a España. Y desde el primer momento que nos conocimos, pues seguimos adelante con nuestra gran hermandad. Ya casi 20 años de eso. Sí, Ayer estaba echando cuentas y ya han pasado casi 20 años de este año. Ya 20 años de aquello. Y le decía a Lidia, a mi mujer, que cuando uno era niño y escuchaba a la gente vieja hablar de hace 20 años, decía, esta gente ya vieja, claro, y ahora nosotros ya podemos hablar. Es verdad. De aquí a 20 años. Pero nada, pasaron volando. Pero rápido y sobre todo que han sido buenos, ¿no? Y bueno, en tu caso, no todos te conocen y me gustaría que nos sitúes un poco, pues todos sabemos que tú vienes de Venezuela, que eres sobrino del pastor, pero cuéntanos así, a grosso modo, un poco de tu historia. Bueno, sí, de verdad, yo soy sobrino del pastor y además del sobrino del pastor, pues mis padres son pastores desde que yo nací, desde pequeño. Yo no recuerdo otra cosa que no sea ir a la iglesia. Y bueno, he pasado por muchas experiencias durante el tema de ser hijo de pastor, porque desde pequeño el primer viaje que hicimos ministerial, por decirlo así, fue un viaje de enviado por Dios a Estados Unidos. Okay. Y me fui con unos 6 años aproximadamente. Fue toda una experiencia. Luego volvimos a Venezuela. Yo ya tenía casi 8 años, pero volvimos con un regalo que fue mi hermano. Ajá, y eso fue una bendición. Sí, él nació allí. Okay. Luego, con 21 años, pues decidí venir a España. Venía por un mes nada más y ese mes fueron casi 7 años. En donde, bueno, nos conocimos, Gerson, donde conocí la iglesia, donde empecé a trabajar en la iglesia a tope, full, y a aprender, a experimentar muchísimas cosas, el vivir solo, el conocer el llamado de Dios en mi vida, porque claro, al haber nacido en una iglesia, pues podemos ver muchísimas cosas, estar trabajando en la iglesia, ayudando a mis padres, pero no era lo mismo el ayudar a mis padres que venir a ayudar a mi tío en teoría, ayudar en teoría, sino en ya ejercer como ministerio en el sentido de que, bueno, aprender muchísimas cosas para el llamado que Dios tenía a mi vida. Luego de eso, volví a Venezuela. O sea que ya llevo 3 viajes ya largos. Y en el volver a Venezuela, pues volví a lo mismo, por un llamado de Dios, a servir en Venezuela todo ese tiempo. Estuve 9 años. Allí otra gran bendición, que fue Elianni, mi esposa. Luego Esteban. Y luego el Señor nos dice que vengamos por un tiempo, pero ese tiempo ya lleva rato. Y el Señor nos ha ido en este tiempo, pues cambiando ese tiempo, y los tiempos de Dios no son como los tiempos nuestros. Entonces, sabemos que el Señor nos ha traído con un propósito, que estamos trabajando en función de eso, trabajando en el ministerio, colaborando en todas las áreas que podemos dentro de la iglesia también, y ejerciendo el ministerio por el que el Señor nos llamó. Entonces, ¿Y cómo ha sido? O sea, en tu caso, porque pues uno nace, tus padres son pastores y naciste en el movimiento de la iglesia, pero ¿cómo ha sido? Porque en algún momento yo creo que puede pasar que uno, siendo cercano a gente que le sirve al Señor, sea reacio a eso, sí, ¿no? Porque bueno, el ministerio es muy bonito, pero no está exento de momentos duros. Así es. Muy duros en algunos casos. Sí. Y eso hace que los que estemos cerca en algún momento seamos reacios, ¿no? Como yo recuerdo en algún momento, o sea, que eras reacio, pero ¿cómo lo manejaste en tu niñez hasta que empezaste a sentir tú el llamado ese? O sea, que empezaste a sentir que no era que tú acompañabas a tus padres, sino que Dios también tenía un propósito para tu vida. Sí. Bueno, fue un momento complicado porque básicamente en la adolescencia uno empieza a ver cosas que escucha de la palabra, pero que a veces no se convierten en realidad. Por ejemplo, el tema del dinero en casa, por ejemplo. Okay. Nosotros, por mucho tiempo, por el trabajo de la iglesia, pues el trabajo del pastor es muy sacrificado. A veces pensamos que el pastor
se está llenando los bolsillos y tal, pero no es así. El pastor tiene un trabajo específico, un trabajo que no es un trabajo de 40 horas, que a veces lo llaman de noche porque tiene que orar por una persona, porque alguien tiene una dificultad. O sea, el trabajo de pastor no es un trabajo convencional. Entonces, yo por mucho tiempo en mi adolescencia decía, ¿cómo es posible que mi padre trabaja y trabaja tanto y no se ve el dinero, no se ve la economía, siempre estamos justos, siempre... Y eso fue creando en mí el pensar de que, bueno, ¿será que todo lo que se predica será verdad? ¿Será mentira? Porque yo no estoy experimentando esa prosperidad de la que se habla en la Biblia. Y resulta que, aunque estemos hablando de la prosperidad de la Biblia, nosotros tenemos que entender que la prosperidad no solamente es dinero. Eso es. Entonces, claro, yo en mi mente de estudiante yo decía, pero vamos a ver, si es que si uno trabaja, pues tiene que devengar, y si devenga, pues invierte, y siempre la cosa va a mejor, no a peor. Pero claro, era un proceso en el cual estábamos viviendo como familia, que no era el proceso que tenía que vivir yo, era en el proceso de mis padres. Era el proceso de tratar de hacer lo posible por el crecimiento de la iglesia como tal. La iglesia estaba pasando por un momento que eran muy pocas personas, era una transición de cambio de local. Entonces, claro, en ese tiempo yo no lo entendía así, porque yo decía, ¿por qué ellos tienen que sacrificarse por el crecimiento de la iglesia si esto es un trabajo? La iglesia en teoría debería crecer sola, pero la iglesia no crece sola, la iglesia crece con el sacrificio de todos. Y yo fui parte de ese sacrificio, y aunque no entendía ese proceso, ahí empezó el tiempo de la rebeldía en ese sentido. Yo no entendía el proceso. Pero con los años ahora sí voy entendiendo muchísimo de los procesos que desde niño empecé a vivir en la iglesia. Yo creo que además, o sea, uno se muestra rebelde, pero influye mucho lo que uno ha aprendido cuando niño, ¿no? Hace tiempo, hace varios capítulos, hablábamos con Lidia en una entrevista que ella vino acerca de la ventana 414, que esa es una estadística que dice que los niños que creen en Jesús entre los 4 y los 14 años tienen prácticamente 90% de posibilidades de que esa creencia nunca los abandone y que la lleven hasta su adultez y hasta el fin de sus días. Luego de los 14 años, la estadística baja a un dramático 15 o 20%, me parece que es brutal. Entonces, que a pesar de la rebeldía, uno habiendo crecido, escuchado, ¿no? Porque dice la Biblia que la fe viene por el oír. Sí, así es. Escuchado, aprendido. ¿Crees tú que en esos momentos de rebeldía eso te dio soporte? ¿Eso te evitó que te disperses y que abandones la fe? Sí, una cosa muy importante en ese tiempo fue lo siguiente. Yo sabía que la rebeldía no me podía llevar a separarme de Dios. Una cosa era lo que yo sentía por la situación que pasábamos, pero siempre supe que el separarme de Dios no iba a ser nunca. Entonces, fue como un replantearse ideas de pensar, pues entonces esto no es lo que yo quiero para mi vida, pero tampoco voy a dejar al Señor, porque por otro lado he visto mucho la mano de Dios. Y no era por otro lado, era en el mismo lado. Lo que pasa es que el proceso no lo entendía. Y nos pasa muchísimo que no entendemos ese proceso. Entonces, con el tiempo fui dándome cuenta de que, aunque no creía en muchas cosas o me parecían muy raras dentro de ese proceso, pues me centré completamente en el servicio en la iglesia. El servicio en la iglesia fue lo que me mantuvo alejado de esos pensamientos. Yo dejé de estar con el tema de la rebeldía y todo lo demás porque empecé a trabajar en la iglesia, en el área de sonido, en el área de iluminación, después que si electricidad, que si esto, aquello y lo otro, haciendo muchísimas cosas, estando todo con el staff y tratando de estar siempre ocupado porque no quería salir de la iglesia, pero muchos de los procesos que vivía la iglesia pues me hacían dudar y era complicadísimo. Sí. Yo quiero romper una lanza un poco a favor del tema de los niños, ¿no? Porque creo que es muy importante que la gente que está cerca, porque por ejemplo, tu caso fue que tus padres eran pastores y tú naciste en el entorno y te mimetizaste en lo que estaba pasando a tu alrededor y te sirvió para formarte, pero por ejemplo, en mi caso no. En mi caso siempre escuché porque mis abuelos eran pastores, pero no vivían conmigo, entonces yo era como un poco... cuando ellos venían de vacaciones yo iba a la iglesia, cuando no iba, o a veces en Navidad iba por los juguetes porque sabía que, que regalaban juguetes y tal, pero sí es verdad que luego ya de mayor he entendido que durante ese tiempo Dios estaba trabajando en mi corazón, porque muchas de las cosas que yo aprendí en esas etapas me han ayudado ya siendo adulto. Claro. Entonces, creo que ya que en estos días estamos con los reyes y demás, creo que es bueno que nosotros, como creyentes, escuchando estas conversaciones,
podamos hacer mucho porque nuestros niños estén cerca de la palabra. Es así, es así. Yo, a pesar de todo lo que pude haber pasado desde niño en la iglesia, porque fueron muchísimas experiencias que, bueno, contarlas serían 3 podcasts. Entonces, a pesar de todo eso, yo para mi hijo lo que quiero es que esté en la iglesia. Que venga a la iglesia, que juegue en la iglesia, aunque a veces no entienda muchas cosas o lo que sea, pero estar aquí. Por ejemplo, te pongo un ejemplo pequeño. Mis padres cuando estaban de pastores, que yo nací, ellos viajaban muchísimo, y yo viajaba y me dormía en el coche y llegaba a las 2 de la mañana a casa y al otro día al cole. Y fue un proceso complicadísimo como niño. Dicen, no, que eso no funciona porque eso afecta la capacidad del niño de aprender, de lo que sea. Pero gracias a Dios yo no tuve nada. No aprendí todo lo normal, todo como un niño muy normal. Pero creo que ese proceso que yo vi en ellos, esa entrega y esa pasión, me la trasladaron a mí. Entonces, lo que los niños ven tanto en casa como en la iglesia, se lo traspasamos a ellos. Y por eso es que yo quisiera que siempre mi hijo esté aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque esa misma pasión que sus abuelos me pasaron a mí, pues se la estoy pasando yo a él. Y es interesante porque todos tenemos un llamado en el Señor. Y si crecemos y nacemos en una iglesia y en una casa cristiana, es porque algo el Señor tiene con nosotros. Estamos cerca. Además, Sí, yo creo sí. que lo importante es estar, porque en alguna conversación que he tenido así en sobremesas y tal, un día salió el tema de los niños, ¿no? Creo que además también una consejería que di sobre si se les debe obligar o no a ir a la iglesia. Entonces, porque eso es un poco, porque hay gente a la que se le obligó que luego resultó rebelde y Sí, no es quiso. verdad. Pero bueno, finalmente Sí, sí. es una decisión personal, ¿no? Pero creo que es importante que todos como familia entendamos que el evangelio en nuestra casa es algo que nosotros tenemos que naturalizar. Me explico. Tú no le preguntas a tu hijo si quiere ir al colegio mañana. Exactamente. Eso, Va y punto. uno se levanta y ya sabe que tiene que ir al colegio y se viste y coge sus historias y se va. Sí. Entonces, ¿por qué muchas veces siendo creyentes le preguntamos, ¿tú quieres venir? No, es que el proceso natural de nuestra familia es que los domingos vamos. Exactamente. Y que Es así. cuando hay actividad vamos. Es así. Y no cabe lugar la pregunta, es que tú quieres ir, es que no. Porque si tú preguntas, pues lo mismo te dicen, no, porque yo prefiero quedarme a ver lo que X cosa. Y entonces se dan cuenta los niños que tienen la posibilidad de elegir, pero hay cosas en las que no cabe lugar la elección. Exactamente. Y la fe, en mi personal opinión, no tiene lugar la elección. O sea, yo le transmito a mis hijos mi fe. ¿Por Así qué? es. Porque es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, no se la impongo. Siempre hay una libertad, pero mientras que yo pueda inculcarles que esto es lo correcto y que esto es lo natural en mi casa, es lo natural para todos, ¿no? Así. Yo no te levanto, o sea, el ejemplo del cole es claro. Yo no te levanto y te pregunto, ¿tú quieres ir al colegio hoy? No quiero ir. Ah, pues venga, quédate durmiendo. Nadie hace eso. No. Entonces, ¿por qué con la iglesia sí? ¿Por qué con las cosas del Señor sí? Entonces, creo que es importante que nosotros entendamos que, por ejemplo, las clases de los niños no es algo para entretenerlos. Así es verdad. Sí, aunque hay estrategias también para entretenerlos por un supuesto, poco y son todo lo niños. demás, pero es muy importante porque yo en estos días hablaba con un amigo y le decía, yo soy sincero, o sea, a mí me cuesta mucho memorizar. No sé, desde pequeño, ¿no? A lo mejor es por mi actitud, mi forma de ser, pero memorizarme un versículo como tal, la cronología histórica, o sea, es muy complicado, se me ha hecho muy difícil toda la vida, no sé, pero se me ha hecho complicado. Soy más de aprender los procesos exactos y repetir los procesos hasta que aprenda. Entonces, ¿qué ha pasado? Que muchos de los recursos que hoy en día podemos utilizar en un discipulado, en un grupo vida, o que venga una palabra rápido a la mente, son de las historias bíblicas. Entonces, claro, ese aprendizaje de niño nos sirve de mucho. ¿Por qué? Porque se lo decía a mi amigo, yo a veces, no sé, estoy hablando con alguien y siento de parte de Dios darle una palabra y lo que se me viene son los cuentos de la iglesia, de la escuela dominical. Los cuentos de David, de Jonás, y uno, cuando ahora de mayor, pues leyéndole la Biblia, a mi niño todos los días hay que leer la Biblia. Esteban todos los días dice, ¿y la Biblia? O sea, le hemos hecho una rutina en donde él se ha hecho parte de esa rutina con su Biblia de niño, con todo. Y en esa rutina, leyéndole, todos estos días hemos leído el nacimiento de Jesús, hemos leído los reyes, y nos damos cuenta de que cada vez que uno lee, algo nuevo aprende. Sí. Entonces, si tenemos una buena base y la estamos recordando constantemente, pues se va potenciando cada vez más esa palabra de Dios viva en nosotros. Sí, a mí yo creo que los niños es algo que interiorizan. Porque, por ejemplo, yo he estado en reuniones sociales donde
hemos tenido que compartir mesa con otras familias que a lo mejor no son creyentes y yo he escuchado conversaciones así de cerca, no que estaba atento, pero que escuchaba porque estaban hablando y yo he escuchado así preguntarle a los niños, y yo nunca te he visto en la iglesia, ¿tú conoces a Jesús? No, yo nunca he ido. Y entonces viene y me dice, papá, que no conocen a Jesús, que no van a la iglesia. Y bueno, es una buena oportunidad. Sí, sí. Pero finalmente los niños se lo quedan como algo propio porque viven en esa realidad. Sí. Y creo que es importante no alejarlos de esa realidad, ¿no? Y no alejarlos de esa realidad pensando, por ejemplo, que no es que allá van para que se entretengan. Y no es así. Es para que aprendan principios que a nosotros, a lo mejor de niños, no nos pudieron transmitir o enseñar, pero que tenemos esta herramienta espectacular que es la escuela dominical, que es que a los niños se les hable, que es que a los niños... Y quién sabe si en el futuro... Mira, yo en algún momento he hablado con algún profesor de la escuela dominical mío y ahora algunos se sorprenden, ¿no? De que uno haya perdurado en el tiempo y tal. Pero es muy gratificante ver que la gente que en algún momento tú has enseñado tenía Dios un propósito con ellos claramente y Dios se ha encargado luego de llevarlos. Así es, sí, sí. Acababa, yo qué sé, haciendo algo en la música, en el staff, o predicando en las calles, lo que sea, pero qué bueno ver que lo que tú has sembrado en el corazón de un niño no se pierde. Es así, sí. O sea, lo que tenemos sembrado en nuestro corazón no se pierde, lo que hemos visto en la iglesia no se pierde. El haber visto momentos muy difíciles, haber visto momentos muy buenos, todo eso nos queda, pero todo eso nos queda como un aprendizaje. Ahora, ¿qué pasa con el periodo de tiempo en que ahora somos mayores, que ya hemos visto 1001 cosas en la iglesia? Como hijo de pastor vemos muchísimas más de lo que normalmente un creyente normal, común y corriente de domingo ve. Entonces muchas cosas afectan, muchas cosas no, pero ahora podemos asimilar los procesos de diferentes maneras. Hay procesos en la iglesia que son procesos cíclicos y ya más o menos por donde viene la cosa ya uno sabe lo que viene. Entonces ya uno se prepara emocionalmente para ese tipo de cosas. Una de las cosas que más me afectó a mí, todo el crecimiento en la iglesia, fue la parte emocional. El ver a veces, por lo menos a mis padres, verlos muy emocionados con el trabajo que se está haciendo, pero a veces verlos muy tristes porque el trabajo que tanto tiempo se hizo, pues como que no dio resultado. Pero no es solamente que no dio resultado, es un cambio de planes para nosotros, pero que siempre ha sido el plan A de Dios. Entonces ya básicamente nos vamos emocionalmente trabajando nosotros para entender cómo el Señor trabaja, cuáles son los procesos por los que pasamos. Y ahora de mayores nos damos cuenta que el tema niños es muy importante. ¿Por qué? Porque el 90% de los niños que están en la iglesia son los próximos ministros y van a ser lo que somos hoy nosotros y van a ser lo que fueron mis padres y lo que fueron mis abuelos. Y es un ciclo repetitivo en donde el crecimiento del evangelio se necesita. Por eso hay que aprovechar todas las herramientas posibles para enseñarles. Y otra cosa importante que siempre he visto yo es que de todo lo que hemos aprendido tenemos que renovar los procesos. No solamente los procesos hacia los niños, sino los procesos hacia nosotros. Cómo trabajar en función de que ellos crezcan y nosotros también al mismo tiempo sin descuidarlos a ellos. Por mucho tiempo yo me sentí descuidado de pequeño. ¿Por qué? Porque era todo el trabajo en la iglesia, todo el trabajo en función de los demás y yo sentía que hacia mí no había ningún trabajo, que lo mío era ir para donde ellos iban y volver de donde ellos venían. Y lo he hablado muchísimas veces con mis padres. Entonces, el tema ahora es saber llevar el proceso que Dios tiene en mi vida como familia. Trabajar también con el niño, enseñarle al niño qué es lo que estamos haciendo, por dónde estamos pasando y explicarle las situaciones reales que está viviendo en el momento de nuestro proceso. Sí. A mí yo creo que es bueno ocupar a los niños. Sí, porque muchas veces los mantenemos al margen, ¿no? De las cosas y luego nos sorprendemos de por qué no quieren. Porque si nunca se han sentido parte, sí, pues así es. Luego esto no es mi lugar, porque yo no, o sea... Y creo que es muy bueno crear espacio, generar contenido, crear material, porque creo que no va en saco roto. Equipar a las familias es algo que, por ejemplo, me parece genial porque necesitamos que las familias sean un lugar sano para los niños. Yo creo que en eso se centra mucho el caballo de batalla de los últimos años del enemigo ha sido destruir a los niños en su identidad, en su crecimiento, en sus valores, en enfermarlos. Me refiero a que ahora cualquier niño que tiene alguna diferencia ya es un enfermo y entonces vamos a tratarlo como un enfermo y no se trata de eso. O sea, hay niños que andan más tarde, hay niños que hablan más tarde,
Hay niños que... Y no quiero desmerecer el trabajo de los terapeutas, ni de los psicólogos, ni de nadie, o sea, porque hacen un trabajo excelente, pero también creo que hay alguien detrás que está intentando que los niños se sientan así desde pequeños. Sí, es verdad, es verdad. No, bueno, nosotros... Incapaces. No, sí, incapaces, exactamente. Por mucho, hace poco, bueno, muchos de los que conocen a Esteban saben que a Esteban le ha costado mucho hablar. Ujú. Y por ese mismo tema de hablar empezó con los temas de a lo mejor en el rechazo en el cole, porque los amigos jugaban con él, pero él por no decir las palabras maldichas porque no las hablaba, les ha costado. Ujú. Pero nosotros nos hemos hecho parte de esa situación con él para enseñarle. Y cada Claro. vez que tal, con mucho cariño, con mucho amor, le decimos, mira, no se dice así, se dice así. También con el trabajo del logopeda, también el trabajo en el cole y todo lo demás, pero hacerlo parte, que él pueda ser parte, o sea, que nosotros seamos parte de su proceso. Ujú. Y creo que en buena medida eso es lo que nos pasó a nosotros como pequeños, sobre todo a mí. La relación de mi hermano Iglesia fue completamente diferente. Pero yo viví otra etapa en la iglesia que fue mucho más complicada y no me sentía parte, porque yo me sentía de que me llevaban y me traían. Estate aquí, siéntate allá, ponte aquí, ponte allá. Pero no sentía que era parte del trabajo como tal. A lo mejor sintiéndome parte del trabajo, pues no lo hubiese visto de otra forma. Ujú. Pero viéndolo de esta forma, lo que estamos hablando. Tenemos que hacer nuestros hijos parte de nuestro proceso en el Señor, de nuestro proceso en la iglesia y del crecimiento como familia. Yo creo que tenemos una tarea titánica, los padres de ahora, porque Sí. nosotros, o sea, crecimos todavía nosotros somos como la última parte de la generación analógica, ¿no? Donde la gente pues es el cassette con el boli y demás, cosas que los Sí, niños de sí. ahora ya no entienden, pero creo que la modernidad en ese sentido no se juega en contra porque ahora pues la información es muy así, está muy en la superficie y los niños pueden acceder Sí. a ella. Y el problema no es la información, sino la información errada, ¿no? La información sesgada, la que no la puedes dar por buena, obviamente. Y creo que tenemos una tarea titánica de que nosotros como padres necesitamos tener familias sanas para poder transmitirle a nuestros hijos. Por ejemplo, el tema de no podemos ser de una forma en la iglesia y de otra forma en la casa, ¿no? Exactamente, sí, sí. Yo quiero que el Dios de la iglesia también sea el Dios de mi casa y que mis hijos no sientan, perdón, que esto es como que yo estoy actuando aquí, porque aquí todo el mundo es muy Es así, bueno, muy tal buena cual. gente, ¿no? Parecemos hasta más guapos, pero en casa necesitamos esforzarnos en que Dios sea real, Es así. porque los niños no son tontos. Los niños se dan cuenta de todo y creo que esa es la tarea más dura de ahora en el sentido de que yo necesito que mis hijos vivan a Dios de manera real, pero yo también, Es porque así. el llamado es para la familia. Es así, es así. Pienso que tenemos que establecer procesos de enseñanza estratégica a los niños en el día de hoy, porque cada día se ven cosas peores y las cosas van variando y las cosas van cambiando y la enseñanza cada día transforma muchas cosas. Ujú. Y tantas técnicas de enseñanza que hay, pues tenemos que aplicarlas en el tema de los niños. Yo sé que en nuestro tiempo eran otras cosas, a lo mejor no veíamos lo que vemos hoy, no había tanto internet, no había tanta tele, en la tele no habían tantas cosas que distorsionaban lo que es el pensamiento cristiano, lo que es nuestra base, nuestra fundación dentro de la palabra, pero ahora todo se tergiversa y cada quien hace lo que piensa y cree en lo que él quiere y nosotros tenemos que darle unas bases al niño en función a lo que nosotros creemos, pero también con una enseñanza estratégica. Es importantísimo trabajar en eso. Creo que en ese sentido también nos favorece. O sea, el tema de la modernidad es como un arma de dos filos, ¿no? Porque también ahora tenemos la oportunidad de formarnos Sí, como padres. Leer, hay muchos libros, muchas cosas. Y creo que tenemos que estar por la labor, las familias que conocemos al Señor, de poder hacerlo bien, de poder esforzarnos, empujar con todo. Y creo que nos queda un trabajo duro, pero bonito. Yo así creo que es, los sí, sí. niños que conozcan al Señor de ahora en adelante necesitan ver en nosotros un referente en todas las áreas para que repitan un modelo sano Así es. en el futuro. Y bueno, que nos esforcemos porque Dios es un Dios de familias, ¿no? De generaciones. Es De así. generaciones. Así Me es. gusta mucho la presentación de Dios a Israel como yo soy el Dios de tus padres, ¿no? Eso me gusta mucho. Sí, Soy el Dios sí, de sí. tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Que nuestros hijos puedan escuchar eso en el futuro. Yo soy el Dios de tus padres. Sí, sí. Es muy bonito
Sí, en ese caso, el saber que mi abuelo fue pastor, que mi papá es pastor, que yo soy pastor, en ese ejemplo como tal, aunque mis abuelos no fueron pastores, pero bueno, mi padre ha sido pastor. Yo estoy ejerciendo ministerio, o sea que Esteban pueda decir, desde mi abuelo venimos siendo ministros en el Evangelio y venimos trabajando todo este proceso, es muy bonito. Sí. Y es interesante que nosotros como padres ahora, aprendiendo de los procesos errados en el pasado, podamos mejorar los procesos cada día más. Sí. Y estar al día con todo lo que es tecnología, con todo lo que es enseñanza, para seguir creciendo, para mejorar los procesos cada día más. Si nosotros quedamos afincados en el Señor, con poca cosa, ahora con todo lo que hay, pues es muchísimo más fácil. Que aprovechemos los recursos que tenemos ahora, porque yo recuerdo que yo iba a la escuela dominical y no teníamos aulas. Nosotros era en un terreno frente a la iglesia, debajo de un árbol de mango. Ahí era mi clase, de 4 años. Y ahora tenemos muchas herramientas, la iglesia provee y procura siempre tener aulas bien. Más recursos. Hay muchos más recursos, tener todo diseñado para los niños. Y lo estamos haciendo. Creo que estamos haciendo un muy buen trabajo. Cada día vamos a mejor, con sus deficiencias y todo, pero mejorando cada día, avanzando. Sí. Bueno, pues tenemos mucha tarea por delante todavía, pero Así bueno, la conversación se podría ampliar mucho más, pero vamos a disfrutar de los regalos que nos han traído los Reyes, de la bendición que ha sido Jesús para todos nosotros, para nuestras familias. Así que, familia, gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo. Estamos en contacto en el próximo episodio. Dios os bendiga a todos. Chao. Chao.